Días para ustedes, estudiantes de nuestra asignatura. Hoy estamos con la licenciada Alejandra Jara Rifo. Ella es psicóloga, se ha formado acá en Mendoza, en la Facultad de la Aconcagua, en la Universidad de la Aconcagua, perdón, y actualmente ejerce su función en Ushuaia. Se fue lejos, es oriunda de ahí, ¿no, Alejandra? Sí, sí, sí. Y hace un tiempo volvió a su lugar de origen tras haberse formado y trabajado mucho en nuestra provincia. Hoy trabajas, Alejandra, confírmame, en el Poder Judicial de Tierra del Fuego, en el Ministerio Público de la Defensa. Sí. Hasta el momento en que se fue, trabajaba en la Municipalidad de Capital, en los servicios de protección de derechos y coordinadora de género. Sí, el último tiempo. El último tiempo. Bueno, contanos más o menos qué haces hoy en Tierra del Fuego y a dónde vamos a llegar, que nos interesa tanto y que va a nutrir la formación de nuestros estudiantes, en qué te desempeñas específicamente. Bien. Bueno, primero, buen día. Espero que no se aburran y que les pueda servir como para profundizar. Yo, como dice la profe, hice mi formación, me vine muy adolescente, a los 17 años acá, y me estudié en la Universidad de la Aconcagua. Hice el profesorado, fui también compañera de una de sus profesoras, de Laura, y bueno, conozco a su otra profesora por habernos convocado mutuamente en otros espacios también de formación y capacitación cuando yo trabajaba en la Municipalidad de Capital. Actualmente trabajo en el Ministerio Público de la Defensa, que es uno de los ministerios públicos de los poderes judiciales en todo el país, en Argentina. Está el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, que específicamente hace es acompañar a las personas que no tienen acceso a contratar un abogado particular en diferentes situaciones, y en lo civil, que ahora les explico lo que es, y lo penal. Lo penal es obvio, y lo civil nosotros trabajamos situaciones que acompañamos desde lo jurídico a situaciones que tienen que ver con las violencias por motivos de género, las violencias hacia las infancias y adolescencias, cuestiones que tienen que ver con discapacidad, las determinaciones de capacidad, divorcio y todo lo que ustedes imaginen que hace un abogado de lo civil. Bueno, y en este caso es la primera vez que en 30 años hay una profesional que no es abogado en un Ministerio Público de la Defensa en Tierra del Fuego. 30 años tiene el Poder Judicial, es re joven. Sí, sí. Y trabajo, que esto es re interesante, en el Ministerio de Educación, en la Dirección Provincial de Educación Sexual Integral, que tiene todo que ver con para lo que hoy me invitaron, ¿no? Mi otro trabajo también, o sea, todo tiene un sentido porque yo hice mi formación, que fue riquísima, acá en la provincia de Mendoza, que tiene todas las instituciones, todos los espacios de capacitación, todas las redes para trabajar de manera adecuada cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, desde todos los ámbitos, ¿no? Porque tal vez las psicólogas tenemos como ciertos espacios de especificidad, que puede ser en poder observar situaciones de vulneración de derechos en los tratamientos, depende de los lugares en donde laburemos, pero por ejemplo en lo académico, en su rol es re importante, a mi criterio, y creo que al criterio del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación y de quienes toman decisiones, de que los profesionales, todos los profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud, cuando trabajamos con las infancias y con las adolescencias, que son hasta los 18 años, contemplemos que son sujetos de derechos y que son el interés superior a resguardar. Por lo tanto, es re importante que ante la presunción, y este es nuestro rol, ¿no? O sea, como odontólogo, como pediatra, como estudiante de odontología haciendo sus prácticas, como estudiante de psicología, vamos a tener contacto en la realidad de nuestras prácticas, de cualquier práctica, con situaciones que, si estamos formados con un mínimo ojo clínico, vamos a poder presumir que esto no está ocurriendo en un espacio en donde los niños o adolescentes todos sus derechos son respetados, ¿no? Digo esto porque uno a veces cree que estas situaciones específicas son especificidad del Poder Judicial, la policía o los equipos específicos, pero eso siempre lo digo, la justicia no tiene una bola de cristal, entonces somos actores corresponsables y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena en este circuito de corresponsabilidad para que, si bien no vamos a poder evitar las situaciones de vulneración de derechos
hay espacios que deberían trabajar en eso, pero sí podemos detectarlos precozmente para que esto no haya una escalada de situaciones. Bueno, que después más adelante seguro ustedes en la cátedra van a ver. Sí, sí. Justamente nuestra convocatoria hacia vos es porque hay una subunidad dentro de la asignatura que tiene que ver con el maltrato. Y vos ahí hacías referencia a esto de tener ojo clínico. Esta charla nuestra es para gente que se está formando. Es entendible, esperable, lo propio, que todavía no tengan ese ojo clínico que les permita detectar situaciones precisas donde observan a un paciente y más allá de lo que la madre, padre o el acompañante dice, e incluso el paciente dice, el profesional pueda detectar para decir, acá hay algo que no está del todo bien, ¿no? Sí, aparte creo que como estudiantes, o sea, ni siquiera es que tienen que poder decir, este indicador corresponde a maltrato infantil, o este indicador corresponde a una violencia sexual hacia un niño, niña, adolescente. Hay algo de que no nos parece que es adecuado, que no corresponde a una vivencia de una infancia, de una adolescencia, algo que me hace ruido. Alejandra, y vos en esta experiencia que vos tenés, ¿podrías decirnos qué? Porque entiendo que es muy amplio, lo que indica que algo no está bien, ¿no? ¿Podrías mencionar algo? Sí, hay indicadores, lo que pasa es que estoy pensando, posicionándome en el rol del odontólogo, ¿no? Pero digo, hay indicadores que tienen que ver con la cuestión física, ¿no? Anatómica, un registro, no sé, voy a decirlo muy mal porque no soy odontóloga, pero que tengan daños en los dientes delanteros, que sean producto de un golpe y sea un niño muy pequeño y no es que juega al rugby, que tenga, porque aparte hay grados, ¿no? O sea, no es lo mismo la violencia crónica, física, psicológica, que pensemos que el concepto a tener en cuenta es la vulneración de derechos, ¿no? Entonces, puede ser que haya violencia crónica o que haya una cuestión de falta de cuidados básicos, ¿no? Sí. Tal vez los odontólogos van a observar mucho esto de falta de cuidados básicos y no hay un buen cepillado, hay muchas caries a una edad que no debería haber caries, no viene a control, este niño ha venido 3 veces y según el calendario, cómo deben controlar a sus niños, tiene que venir en el transcurso de entre sus 6 y 12 tantas veces y solo ha venido una sola vez, o tiene dificultades para hablar porque tienen los dientes puestos, le han crecido en lugares que no deben crecer o mal, y porque esto no fue observado por algún adulto que lo cuidó para que tenga mejor deglución, para que pueda hablar mejor, para que no se sienta incómodo. Bueno, hay muchos, están los indicadores físicos, que esos son los más obvios. Estos que has nombrado. Claro, que puede ser, pienso en odontología, ¿no? Cuando uno lo ve en un pediatra ve otra cosa, y un psicólogo en la clínica ve otra cosa, y un docente ve otra cosa. También cuestiones que tienen que ver con lo conductual, que es el reflejo de lo psicológico, ¿no? No sé, me imagino un niño aterrorizado con entrar al odontólogo. Entiendo que ustedes tienen que hacer las prácticas adecuadas para poder trabajar con niños. Acá me voy a permitir interrumpirte para también aclararle a los estudiantes que no todo niño que le tiene mucho miedo al odontólogo es porque ha recibido maltrato. Hago esta salvedad porque justamente la odontología es una disciplina donde los pacientes le temen. Sí, porque es muy ajeno. Es ajeno, es invasiva, es una práctica invasiva por naturaleza, ¿no? Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo para que esta invasión natural y necesaria sea no agresiva, o los niños y niñas lo vivan menos hostil, ¿no? Pero es real que muchos pacientes le tienen temor y fuerte a lo odontológico, entonces quiero yo hacer la salvedad que no necesariamente tiene que ver con experiencias previas de vulneración de derechos. ¿Sí? No, y aparte nunca es un solo indicador. Exacto. Nunca es un solo indicador. Y algo re importante, ¿no? Porque tampoco nosotros como efectores del Estado o efectores en la práctica privada podemos vulnerar los derechos de los niños, que sería no trabajando el consentimiento, ¿no? Por eso las prácticas hacia los niños, niñas y adolescentes, esto es algo que yo no viví cuando iba a mi pediatra, que me explicara, ahora te voy a levantar la remera, necesito que abras la boca, esto que te voy a poner, mira cómo funciona. O
O sea, trabajar con niños desde ese lugar en donde uno va explicando como sujeto de derechos que son y no como objeto como nos ponían antes, ¿no? Mayoritariamente todas acá, tal vez Laura no porque es muy joven, pero hemos vivido esas cuestiones invasivas como, bueno, lo tenés que hacer. Sí, los indicadores se toman en un conjunto y es re importante decir esto, como efectores de salud y estudiantes, no es que ustedes tienen que decir que hay un diagnóstico claro de maltrato, excepto el niño a una referencia específica que no es tan probable. Es una presunción. En este nivel de atención, nosotros solo con presumir y articular con los espacios específicos para que puedan ellos trabajar con el grupo familiar o hacer una intervención de mayor nivel frente a, por ejemplo, una situación de violencia sexual, nosotros no va a ser en este ámbito. Entonces, esto también se los digo porque ayuda a tener menos miedo a presumir que algo está pasando. Algo raro, no sé qué, algo me indica. Pienso, yo trabajé mucho en centros de salud acá en los barrios, en barrios de mal llamados de urbanos marginales. Yo voy a decir barrios con mayor vulnerabilidad social. Y tal vez ahí uno tiene alguna práctica que es interesante, que tiene otros compañeros de trabajo, que está el pediatra que atiende al lado, o a veces usa el mismo consultorio del odontólogo y corre en el sillón. Entonces tal vez en el trabajo interdisciplinario es una fuente muy rica para poder hacer una presunción, ¿no? Yo siento que hay como espacios de la salud, el oftalmólogo, el odontólogo, que nos sirve a quienes estamos adentro resguardarnos porque da miedo, ¿no? Da miedo equivocarnos, da miedo presumir, puede dar miedo denunciar. Pero bueno, estos espacios que están como un poco menos cerca de detectar, como puede ser el pediatra o el médico clínico, tienen que trabajar en red con otros profesionales para sentirse acompañados y para poder pensar una intervención, siempre pensando que tenemos la obligación, esto estábamos charlando antes, ¿no? De que es re importante que todos ustedes sepan que no importa que no trabajen en el Estado, pero como profesionales de la salud tienen la obligación, bajo un marco normativo nacional, provincial y con normativas internacionales, de resguardar. Y resguardar significa no solo protegerlos frente a una situación, no sé, un terremoto y ponerlos bajo una mesa, no, es si presumo, debo articular. Es mi obligación, es mi obligación civil. Tal cual. Todavía de lo que has dicho querría destacar dos instancias. ¿Qué sería presumir? ¿No? Porque ¿cuál es lo que ocurre? Pero no estoy seguro, ¿no? Desde los estudiantes, desde colegas acá dentro de la facultad, pero yo no estoy seguro porque la verdad es que el niño no me lo dice. La verdad es que al niño no le vi el diente roto, ¿no? Entonces, ante lo no confirmado por la palabra del niño o por la palabra de un allegado. Nosotros hemos tenido situaciones acá en la facultad donde un familiar muy cercano del niño que era violentado, por saber que el niño venía acá como paciente, vino por el costado de la situación odontológica a contar que su nieto, en este caso, era maltratado, violentado, varias cosas, ¿no? Ahí nosotros tuvimos la confirmación, la certeza, pero no teníamos nada antes. Sí había presunción. ¿Qué sería esto, la presunción? ¿A partir de qué ya estamos en condición de decir que estamos en presunción de maltrato? Bien, no hay como un punto específico ni concreto, ¿no? Porque aparte, presumir es como construir una hipótesis, por así decirlo, si tendríamos que hablar algo más metodológico. Cuando uno construye una hipótesis, no es lo inicial a trabajar y no ha hecho una investigación de caso para llegar a una conclusión donde se van a abrir nuevas hipótesis. Digo, lo estoy llevando a lo técnico para que un poco desarmar. En el presumir hay una observación, pero para que haya una observación clara están estas clases, ¿no? No hay presunción posible, excepto cuando sea algo muy obvio, una piña en un ojo, si no hay un entrenamiento previo en el marco normativo, en los protocolos de intervención. Una presunción es algo que yo veo que no condice con una cuestión del desarrollo. Tiene 6 años y lo esperable es en todas, en lo conductual, en sus dientecitos, tales cosas. Y no tenemos que pensar que yo voy a hablar en el marco general, ¿no? Porque es importante. La vulneración de derechos no siempre son golpes,
A veces es falta de cuidados básicos. Entonces observamos falta de higiene, no comprende lo que tiene 10 años y no comprende lo que le estamos diciendo, no podemos trabajar el consentimiento informado, observamos algo en la sala de espera en relación a cómo se vincula con quien lo trae, con las figuras de cuidado, a cosas más específicas que son más obvias, ¿no? Entonces presumir, y yo les sugiero que la presunción siempre se ha trabajado como alumnos con sus docentes, que tienen mayor responsabilidad por una cuestión de jerarquías y de compromiso con la institución. Y cuando estén en los centros de salud, con sus compañeros de trabajo. Entonces, la interdisciplina es fundamental. Y esto, no hay una construcción concreta. Hay cosas que son obvias. Si vemos, es como cuando vemos una mujer que ha sido violentada, uno no se cae por la escalera y le queda el ojo moretoneado, ¿no? Con los niños lo mismo, marcas, esos son obviedades. Igual, esto es re importante, lo voy a repetir todas las veces que sean necesarias. Nosotros hacemos, ¿cómo lo vamos a trabajar? Ahora se los voy a contar, pero lo informamos, dejamos registro en la historia clínica. ¿Se deja registro? Se deja registro. Presumo, siempre pensando que la historia clínica es un documento que requiere cierta privacidad, porque los niños son sujetos de derechos y nosotros no podemos hablar de los niños como si fueran objetos, porque hay que resguardarlos de que que en nuestra presunción y en nuestra articulación con otros espacios no sigamos vulnerando sus derechos, ¿no? Se comenta con nuestro pero se deja en la historia clínica porque puede haber que haya algún profesional que tenga mayor decisión para tomar y no articule. Entonces el dejar el registro es lo que obliga al otro a que haga lo que tiene que hacer. Alejandra, en el caso de nuestros estudiantes, que ellos no tienen la responsabilidad absoluta del paciente, para eso cada estudiante está acompañado de un odontólogo, jefe de trabajos prácticos por lo general. En esa situación donde pero el que está con el niño es el estudiante, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe al estudiante? Le cabe la responsabilidad de comunicar al su docente que, como estudiante, tiene que decirlo y dejarlo registrado porque es parte de las prácticas profesionales. Yo hice mis prácticas profesionales y las chicas lo podrán decir, bueno, vos también, ¿no? Sí. Y que nuestras primeras prácticas profesionales las hicimos haciendo unos psicodiagnósticos muy chiquitos, muy pequeñitos, con niños en nivel primario, ¿no? Y si bien nosotros éramos personas mayores de edad, porque todos teníamos mayores de 18 años como estudiantes universitarios, no teníamos la certeza, teníamos miedo. Yo recuerdo mis primeras prácticas, me acuerdo de las escuelas de Mendoza a las que fui y tenía miedo de hacer todo mal, por supuesto, ¿no? Pero hay que dejar un registro escrito y trabajarlo con nuestro jefe de trabajos prácticos, con nuestro profesor, y es el profesor el que va a tener que hacer el informe que corresponda con lo dicho por ese estudiante que atendió a ese niño, niña, adolescente. Le doy un ejemplo claro. En las escuelas, por ejemplo, esto funciona así en Tierra del Fuego, funciona acá también. Una docente tiene alguna presunción porque cuando leyó un cuento en relación, no sé, un cuento de Canticuéntico, una canción sobre trabajar en el maltrato, un niño se emocionó. Perdón. O se puso a llorar. Esa docente no tiene un registro claro de una escena, porque el niño no contó eso, solo hay una emotividad frente a un disparador. Esa docente tiene que dejar registro, articular con el gabinete de esa escuela, si no está el gabinete en ese turno, con la directora y con el gabinete, pero tiene que haber un acta, algo escrito, que dé fe que en el día, en tal hora, en tal circunstancia, en este caso en la clase de lengua, para ustedes será en la primera entrevista para poder ver qué ortodoncia hacer o qué observar tal cosa. Re importante, para poder atar cabos y hacer un buen informe, es que nosotros, como ustedes como odontólogos, tienen que saber dónde viven, domicilio, no puede faltar ese dato. ¿Quiénes son las personas a las que están a cargo? ¿Cuál es su red? No siempre son padre o madre, en el mejor de los casos. ¿A qué escuela va? ¿En qué barrio? 2 o 3 teléfonos de contacto. Para poder hacer un pequeño informe, un acta que tenga toda esa información, que lo van a charlar con su docente a cargo. Y me imagino que dentro de la universidad ustedes tienen, si hubiera que hacer una denuncia, hay un equipo legal que los va a acompañar, no van a estar solos, esto se trabaja en red. Sí, eso es re importante. Eso es muy importante. Primero que los estudiantes sepan hasta dónde es su responsabilidad
pero que esa responsabilidad la asuman como tal. Ujú. Y por otro lado, por el tema de que siempre hay como una especie de prurito, por no decir prejuicio, que lo es, ¿no? De yo no me quiero meter en este lío, ¿no? Y mi nombre va a quedar en algún lado. Y le temo las represalias porque esta gente entiendo que puede ser complicada, ¿no? Esto, si bien es válido como argumento, no exime la responsabilidad, ¿no? Eso es re importante. Creo que esto es algo que tenemos que revisar en todas las universidades, que cualquier profesión que en su formación implique el contacto con personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, es nuestra responsabilidad ética y profesional. Y absoluta. Absoluta, sí o sí. O sea, no hay algo, no, bueno, voy a estudiar, me dedico a dermatología porque así no tengo que ver esto. No importa. Podrán no ser detectados bajo alguna falta y como, o en el menor de los casos sería inoperancia, pero las cuestiones por fuera de la ley se pueden hacer por acción y por omisión. Entonces, omitir esto es una falta grave a nuestra práctica profesional. Hoy por hoy no podría haber ninguna profesión que trabaje en salud que no tenga esto contemplado. Y esto lo digo como con mucho énfasis porque yo vengo trabajando hace muchos años, tal vez en específico, pero siempre he trabajado en red con los espacios de salud y aún lo observo, y no lo observo solo en profesionales. Yo tengo 47 años, pero hay profesionales más grandes que yo, a punto de jubilarse, que hay excusas en yo no me voy a meter en esto porque es del ámbito de la familia. Eso quedó allá lejos cuando se decía, cuando habían otras normativas, y esto es de lo privado. En materia de niños, niñas y adolescentes, nada es de lo privado, o sea, tiene su privacidad, pero frente a la vulneración de derechos, estamos todos obligados, los ciudadanos argentinos, a hacer lo que tengamos que hacer de acuerdo a nuestro nivel de intervención para resguardarlo. Sí, Alejandra, es real que esto ha cambiado mucho con el tiempo, pero también es real que seguimos escuchando. Yo no me voy a meter en esto, mejor justo yo que soy odontólogo, si tiene un pediatra, si tiene un fonoaudiólogo, justo yo sería. Esto, lamentablemente, lo escuchamos hasta recién. Sí, entonces, creo que la formación, educar sobre este tema es muy importante. Vos nos comentabas que tenían lugares o link para darles a los estudiantes. Sí, yo se los voy a dejar. Para que ellos, en tanto estén interesados y sobre todo, como debe ser, comprometidos con esta especie de cambio de paradigma también con respecto a este tema tan sensible, tan incómodo, tan doloroso. Nos contabas la situación de una pequeña que justamente por no seguir los pasos correspondientes en su cuidado, no privado, sino desde lo institucional, bueno, la niña muere, ¿no? Falleció, sí. Les contaba recién al equipo que en mi trabajo en el Poder Judicial, con todos estos lentes que ustedes ahora que yo les conté dónde he trabajado, yo tengo como puesta unos lentes que entiendo la realidad desde una óptica de un paradigma que es este paradigma de derechos, sobre todo que quienes son los sujetos a resguardar el interés, es siempre el interés superior del niño, niña, adolescente. Entonces, la lectura que yo puedo hacer de expediente siempre está posicionada desde ese lugar, para eso me han contratado básicamente. Y tuve que leer un expediente para acompañar un trabajo de la parte penal y de la parte civil, en donde como resultado de esto hay una niña de 1 año y 8 meses que fallece en circunstancias que podrían ser como una convulsión, se broncoaspira. Lo que sucede antes, que nosotros yendo con el diario del día después, ¿no? Del lunes, podemos ver es que esta niña ingresa a pediatría del hospital, a la internación, 2 o 3 días antes porque había tenido un golpe, entonces queda en observación. ¿Ese golpe era real? Sí, era un golpe, una caída hasta el momento, ¿no? Sí. En ese... Perdón, te interrumpí con esto, Alejandra, porque muchas veces en esto de la presunción, ¿por qué tiene machucones el niño? ¿Por qué tantos machucones en una semana? ¿No? Y siempre, y lo más grave, esto me ha tocado a mí como profesional verlo, que el niño lo confirma. No es que anda mucho en bicicleta y se cae mucho, no es que juega al fútbol y en el
jugando se golpea tanto, por eso está todo machucado, y el niño o niña confirma esto, ¿no? Después, por distintas situaciones, uno encuentra que no era ni la bici, ni el fútbol, ni... Bueno, por ejemplo, en ese caso es re común. Puede ser, o sea, yo tengo un hijo de 8 años y vive machucado porque su manera de encontrarse con el mundo es haciendo deporte, y como un niño de 8 años, ¿no? No todos los niños. Pero también hay otros indicadores, ¿no? ¿Quién lo lleva? ¿En qué circunstancias lleva? Llega cuando... Porque uno no lleva un hijo por un machucón al hospital, lo lleva por otras cosas. Esto me ha pasado a mí en La Favorita, de ver una historia clínica de un niño que vivía en La Favorita que tenía constantes interconsultas con el NOTI de quebraduras. Era se soldaba una y aparecía otra. Y que te che, acá hay algo raro que está pasando, ¿no? Un niño no se puede golpear, cortar, pero no se puede quebrar tantas veces. Y ahí uno también ve a los padres, a los abuelos, a los tíos, ¿quién lleva? ¿Cómo lo lleva? ¿Lo problematiza? Se angustia frente a esto. Exacto, porque lo que nos dice el niño un poco tiene que ver el correlato de los niños son lo que aprenden en sus espacios sociales, ¿no? Entonces no podemos pretender, algunos niños lo podrán decir y otros no, porque ni siquiera lo vivencian como una situación de maltrato, porque han naturalizado esa manera de vivir. Por otro lado, perdón, pero el maltrato viene de su referente afectivo primario. No lo puede denunciar. Entonces, justifica el accionar de esa mamá, de ese papá. Porque es el mecanismo de defensa para resguardarse, porque un psiquismo, un niño se está formando en su psiquismo, y asumir que hay una situación de maltrato ahí es quedarse al desnudo en la vida. Claro. Entonces, obviamente, de hecho, los niños quieren a sus progenitores que tal vez los han maltratado o que no han podido resguardar sus derechos porque hay negligencia en la higiene, en que no los llevan a la escuela, en que no tienen las vacunas. Bueno, esto es lo importante, es un concepto que tal vez ustedes lo van a trabajar, el tema de la interseccionalidad, ¿no? Las lecturas de las realidades sociales de las infancias y las adolescencias, teniendo en cuenta la complejidad de dónde vive, con quién vive, qué acceso a la salud, a la educación, cómo son sus padres, la historia de sus padres. Es re importante, porque no es nada lo mismo. O sea, los niños son un punto, las personas, en un entrecruzamiento de un montón de factores, y desde la salud tenemos que comprenderlo así. No es nada un recorte y para todos es igual. No es lo mismo vivir en Ushuaia que vivir en Mendoza, ¿no? Las realidades. Sí. Bueno, eso. Y para retomar un poco este caso que me parece importante, para que ustedes puedan detectar que hubo una omisión con toda la gravedad que esto implica. Bueno, esta niña, como les dije, estuvo internada. La psiquiatra que venía siguiendo a esta mamá, que yo pude ver que había tenido como unas 40 intervenciones en la parte de psiquiatría y de su propia salud, presume y le comunica al equipo de pediatría, que el equipo de pediatría tiene no solo los médicos, sino que hay trabajadores sociales y psicólogos, que esta mamá tiene un trastorno que se llama Munchausen y que ahora la terminología ha cambiado, eso te comentaba, se llama facticio por poderes. Este tema, la caracterización de esta patología está en nuestra cátedra. Sí, la asignatura la retoma. Yo simplemente les menciono para que sepan de qué estás hablando, que es aquella patología materna, generalmente materna, ¿no? Podemos pensarlo desde el progenitor masculino también, donde la madre hace continuas interconsultas a partir de considerar que su hijo está enfermo, hijo o hija, está con una determinada patología. Lo lleva a la consulta al pediatra, al profesional, y hasta que este profesional no certifique, dándole el remedio que quiere, el estudio que quiere, el control que ella entiende que su hijo necesita, no para, ¿no? Entonces, está esta situación de ser niños. Vos decías que esta nena había entrado muchas veces también. Ella y su mamá, por un montón de cosas, porque claro, es esto que vos decís tal cual, o cuestiones que tienen que ver con su propio cuerpo y su propia salud, ¿no? Claro. Porque tenía 1 año y 8 meses, pero en este caso la psiquiatra no tenía un diagnóstico certero, ¿no? Habían hecho una batería de test, había una presunción por la escucha y por haber observado la historia clínica, que es una herramienta fundamental. Y lo comunica como posible trastorno y un signo de pregunta. Se lo comunica al equipo. Ante esa presunción tenemos
es re importante cualquier tipo de presunción de, mira, esta señora está transitando una psicosis, en una crisis, o sea, no hay que criminalizar alguna patología de la salud mental. Todos podemos padecer algo de esto. Ahora, en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, nosotros tenemos que acompañar a esa mamá a que salga de esa crisis o pueda tramitar algo de ese trastorno que está atravesando para que pueda cuidar. Entonces, estos equipos no escucharon esto porque es de ultra difícil diagnóstico y sobre todo porque faltó capacitación. ¿Y qué pasó? La mamá decide retirar a la nena sin el alta clínica, se la lleva a su casa y la niña aparece luego en el hospital, había fallecido. Esto no se supone, en el momento fue, bueno, falleció, no sabemos por qué, se broncoaspiró. Cuando esto pasa, se hacen investigaciones, las investigaciones judiciales que tienen que haber, la autopsia y un montón de cosas, ven que la niña tenía en su cuerpo psicofármacos, ¿no? Entonces, tremendo el desenlace y es un ejemplo que por lo contundente tal vez... ¿Qué pasó? Bueno, uno se va a quedar pegado como, ay, qué tremendo este síndrome, no sé qué. Sí, muy difícil diagnóstico, es difícil de comprender, como muchos trastornos y patologías de la salud mental, pero eso no nos tenemos que quedar ahí, porque no tenemos que saber cómo, qué medicación. Es cómo hubiésemos resguardado a esa niña. Mientras estaba en el hospital, quienes somos los efectores, los que garantes de derechos de ese niño, niña y adolescente, somos los profesionales de salud. Si ese equipo, desde el guardia, que vio que salió esta madre, el médico tratante, el director del hospital, el equipo interdisciplinario, hubiesen hecho la denuncia pertinente, la niña se quedaba en el hospital y se tomaban las medidas pertinentes para acompañar el proceso de salud de la mamá y de la nena. Claro, porque acá había una mamá que no podía cuidar. No podía. Claro. Y algo que quiero decir, que ojalá también lo trabajen, es que en las personas, no solo, pero los profesionales es más grave, tenemos muchos sesgos en relación a que las madres tenemos este instinto materno y que todas cuidamos bien. Y haber parido un hijo no quiere decir que vos puedas ser una madre, ni que aún teniendo deseo de tener ese hijo, puedas ser una madre que cuida y no todo el tiempo uno cuida igual, porque la tarea de cuidado es algo que se aprende y que se desarrolla con un montón deberíamos acompañar todos esto. Entonces, yo entiendo que tal vez me pongo a revisar qué pasó con estos colegas que presumieron que si la mamá se la llevaba era porque lo mejor para la hija, porque las madres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y no nos podemos quedar en eso porque eso es del medioevo. O sea, hoy nos dicen, cuidar implica un montón de factores, entonces, y no es una instancia privada, ¿no? Bueno, que se la arregle, ¿para qué lo tuvo? Es de la madre sabrá qué tiene que hacer. O sea, no todos podemos cuidar. Sí, sí. También hay una importancia, los estudiantes hace poquito, cuando estén viendo este video, va a haber transcurrido ya las primeras nociones de psicopatología, ¿no? Entonces, poder reconocer que una madre ha podido desear mucho un hijo, ha podido cuidar mucho y bien un hijo, pero hay interferencias que esta persona, que hasta un determinado momento fue una buena madre, dejó de serlo, no pudo serlo más, porque si se psicotizó, porque la atravesó X situación que no la pudo, que ella no lo pudo enfrentar. Entonces poder considerar esto que estás diciendo, ¿no? Que no por madre el niño tiene, no por tener madre, el niño tiene asegurado un determinado bienestar, ¿no? ¿Por qué es tan confuso el síndrome de Munchausen? ¿Por qué? ¿Qué hay? Una mamá que quiere cuidar. Claro, que la lleva al hospital. Que la lleva al hospital, que está preocupada, que frente al doctor o a la pediatra llora por la preocupación que manifiesta. ¿Cómo podemos suponer, o sea, cómo hacemos presunción ahí de que este niño o niña está en un contexto donde hay algún tipo de maltrato, ¿no? Sí, y yo creo que la respuesta, o sea, van a haber cosas que también pienso que esta niña podría haberse ido de alta, podría haberse articulado con los servicios de protección, e igual hubiese tenido este destino tal vez, pero es muy importante cuál es nuestra función en esto, ¿no? O sea, y esto destaco, ustedes como estudiantes, ahora tal vez haciendo sus prácticas, van a trabajar, tienen su propio microsistema de corresponsabilidad, en donde sos vos como estudiante eligiendo una carrera que tiene que ver con la salud y todas las responsabilidades que eso implica, con tu docente,
con el director de la carrera, con el SAPOE, con todos los equipos que están dentro. Este es el microsistema de corresponsabilidad. Una vez recibidos, vamos a ir a otros sistemas donde también hay corresponsabilidad, porque la ley lo marca, no es un invento de las psicólogas ni de las trabajadoras sociales. Esto es un marco normativo y podemos ser llamados, ¿no?, para dar respuestas de nuestras malas praxis. Y hay un poco y un poco, esto lo digo desde mi Alejandra Jara, cuidar mi matrícula profesional, que es importante, y hacerme responsable, ser una ciudadana responsable que trabaja con las infancias. Entonces, y si son las dos cosas las que pesan, o pesa más una y la otra, no importa. A mí me importa, como habiendo trabajado tantos años en esto, es como, por lo que vos elijas, hay algo que nos tiene que impulsar como profesionales a trabajar de manera corresponsable bajo el marco normativo. Sí. Y esto es menos grave, porque vos me preguntabas, tenemos miedo a hacer esto, todos tenemos miedo. O sea, yo he tenido un montón de miedo siendo psicóloga en un lugar específico de protección de derechos. Digo, yo me voy a meter en esto, esta familia me va a venir a bombardear el centro de salud, van a ver mi nombre en el expediente. Bueno, pues no es tan así. O sea, porque específicamente como odontólogos o como estudiantes de odontología o pediatría, lo que fuera, se va a hacer un informe y quien va a firmar va a ser la institución, ¿no? Entonces, ahora hay más todavía abogados que acompañan los equipos legales, que acompañan estas articulaciones. Acá en Mendoza hay un sistema integral muy completo. Entonces, no va a ir... Alejandra Jara Rifo vio... O sea, sí, la estudiante Alejandra Jara Rifo lo vio mientras estaba supervisado por el profesor tanto, en la cátedra tanto, con el director tanto, en la institución tanto. Y eso va a ser un eslabón que va a dar inicio a una investigación. Por nuestros dichos nadie va a ir preso. Seguro. ¿No? Sí. Y el equipo de intervención va a ir hasta el domicilio, va a checar con la escuela, por eso la historia clínica tan completa. Va a ver si... Me alegro que hayas mencionado tanto la historia clínica. Fundamental. Nosotros también la trabajamos en nuestra asignatura y en los otros ámbitos donde nos movemos acá dentro de la facultad, a veces nos encontramos con la sorpresa de una historia clínica no puesta en el lugar de valor que tiene. Vos lo has nombrado en nuestra charla como 3 o 4 veces sí. en un momento de mucho valor de la historia clínica. Entonces, bueno, como valor agregado en esta charla está esta referencia fuerte al significado contundente que tiene la historia clínica. Sí, y tal vez, como todo lo documental, siempre va un paso más atrás de lo que nosotros, o sea, lo que está escrito y que está estipulado, siempre va un poco más atrás. La historia clínica probablemente ustedes no tenga todos los casilleros a llenar que necesitamos. Si ustedes observan, como siempre que trabajamos con personas menores de edad, que hay que poner algo más, pues se pone abajo y tiene la misma validez, ¿no? Tal vez si para ustedes no han pensado que es importante poner a qué escuela va, pues es importante poner a qué escuela va, porque es un dato que después van a cruzar otros equipos la escuela tienen una información súper valiosa porque van 5 días de la semana durante un montón de años, por lo tanto es como hacer un estudio de caso. Sí. Entonces la escuela es fundamental. Yo no sé cuál es la historia clínica que manejan, pero sí he visto otras historias clínicas que no contemplan esta información. Hay que agregarla. Sí, la nuestra sí la tiene. Bien. Por suerte, sí. Entonces, bueno, creo que esto como yo sé que esto es impactante y ojalá que sea atractivo, no se hayan aburrido, pero también para desdramatizar es el resultado de una red de corresponsabilidad en donde yo voy a agregar mi granito de arena y no voy a ser el responsable. Y esto, uno presume, y está bien presumir y nos podemos equivocar, para construir una hipótesis, pero es preferible descartar que obviar, ¿no? Es preferible equivocarse. En este lo caso, que pasó sí. con la nena, por ejemplo. Exacto. Que por obviar... Equivocarse, ¿qué sería? Haberla mantenido internada aunque no tenía nada de lo clínico, más tiempo para poder ver cómo era el vínculo con la madre. Tal cual. Y que podríamos gastar horas de estar en... Pero está bien. Ahora, porque la determinación, y esto siempre lo digo, en todos los espacios, en educación, en salud, ninguno de estos equipos, ni siquiera los ETI, que son los equipos interdisciplinarios de profesionales que hacen las evaluaciones de vulneraciones de derechos, dictaminan si eso pasó o no pasó. Seguro. O sea, se toman medidas de protección que son siempre para resguardar. Es el Poder Judicial quien va a decir si esto pasó o no pasó, si fuera una cosa grave, ¿no? Entonces,
hay que desarmarnos de esas responsabilidades. Si presumimos, solo vamos a informar, no me tengo que llevar el niño a mi casa, no tengo que hacer nada así extraño ni de superhéroe, es hacerlo, cumplir con nuestra función. Y ya es un montón. Perfecto. ¿Sabes, Alejandra, que diciendo esto se me ha venido a la cabeza el recuerdo de más de una vez, me han preguntado, pero si yo denuncio, ¿va a ser anónimo? ¿No? Mi nombre va a figurar en algún lado, porque es real que queda ese, sobre todo en los estudiantes, ¿no? Ese temor a la represalia, a que los esperen a la salida, ¿no? Porque saben que están acá, saben qué días están acá, ¿no? ¿Qué nos podrías como agregar de esto? Bueno, primero, que la universidad, la facultad tiene que tener un dispositivo para presentar esto. Yo, como les conté, trabajé, apenas me recibí, y antes de recibirme en los servicios de protección de derechos, y en ese momento todavía no estaba pensado el resguardo del profesional, ¿no? Hoy por hoy, el equipo legal acompaña los informes, por lo tanto se firma como institución. ¿Sí? Es probable que frente a una situación de maltrato grave o una violencia sexual, que sería lo más grave, que te llamen a declarar y uno tiene que decir lo que presumió, nada más, o que el niño dijo, ¿no? Y listo. Pero no va a haber algo publicado con tu nombre ni nada. Entonces, la institución tiene que armarse para generar el dispositivo escrito adecuado para, sobre todo porque como son estudiantes, tienen otro registro, puedan estar resguardados los alumnos. Ahora, como profesional docente será otro cantar, pero nunca la exposición es tanto como uno fabula, ¿no? Sí. Y igual no pasa nada porque no deberían dar información, digo no deberían porque puede pasar, de quien denuncia. Y en Mendoza, igual en realidad esto es nacional, hay una línea que se llama 102, que si ustedes presumieron una situación de maltrato, no solo en el ámbito de lo académico, en otros espacios, se puede llamar. Y de hecho es una línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes, en donde, depende de la edad que tenga el niño o niña adolescente, su autonomía progresiva, ellos mismos pueden llamar para pedir ayuda y contar lo que les está pasando. Entonces, no quedan tan expuestos como creen, ¿no? Eso me parece que es importante porque de alguna manera en este debut que ellos están haciendo frente a pacientes menores, les da apertura al momento de considerar que si tienen que hacer una denuncia, no corren tantos riesgos como normalmente temen, ¿no? Sí, no debiera correr nadie que denuncia riesgo. Tal vez el temor es en quedar expuestos, pegados. Bueno, hay una responsabilidad por detrás. O sea, a mayores derechos, mayores responsabilidades. Y esto en todas las órbitas, ¿no? No podemos ir por el mundo ejerciendo nuestro derecho de ejercer nuestra profesión o ser estudiantes sin responsabilidades. Esto es lo importante trabajarlo. Ser adultos implica responsabilidades en todos los ámbitos en donde nos movemos, entonces hay que desarmar un poco ese miedo. Perfectamente aclarado. Esto creo que de ahí en más es para irlo trabajando individualmente y en forma personal cada uno, ¿no? Sí, no van a estar solos porque están ustedes y están todos los otros docentes que también tendrán que ayornarse. Habrán mejores y peores docentes como hay mejores y peores personas, pero yo creo que conociendo el paño en Mendoza hay mucha gente formada, hay muchos espacios donde formarse gratuitamente acá y hay mucha gente, muchos profesionales y docentes que se van a comprometer. Otros no, pero otros sí. Entonces, buscar aquellos con los que me sienta en red para trabajar como corresponde. Sí, contenido, ¿no? Porque estas son situaciones tan impactantes que a veces también quien acompaña el proceso necesita contención. Sin duda, sí, es re importante. A mí me encantaría tener en este lugar, estamos en el aula magna, a los estudiantes y ellos haciéndote preguntas. Yo he transformado, la mayoría de las cosas que yo te he preguntado es posicionándome en el lugar de las dudas de los estudiantes, ¿no? Acá están nuestras profesoras de la cátedra, están tras de cámara, inmerecidamente. Chicas, ¿ustedes transformarían en alguna pregunta que se les pueda ocurrir de los estudiantes? Algo que creen que ha faltado en nuestra... Porque esta ha sido una conversación muy espontánea, más allá de algunas cosas que habíamos definido de antemano, pero bueno, fueron surgiendo preguntas
ahí como si ahí estuviesen los estudiantes para ver qué más. Estoy segura que ellos tendrían, si estuviesen acá, más cosas para preguntarte, Alejandra, pero bueno, creo que con lo que ha surgido estamos munidos de información directa, ¿no? Porque una cosa es leer todo esto en un material bibliográfico y otra cosa es que venga alguien que trabaje en lo diario, en forma cotidiana, con estas situaciones a contarnos. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias, de parte del equipo de la Cátedra de Psicología, muchísimas gracias, y estimo que de parte de los alumnos que nos estamos escuchando, también. Bueno, tus aportes, tu bondadosa participación en este momento. Para mí un placer, me encanta dar clases y esto es una... Sí, por suerte, ¿no? Ojalá a todos les pase. Para mí, mi carrera es una pasión y trabajar desde este lugar que es una mezcla de lo jurídico con el abordaje psicológico es algo que quiero llevar a que la gente se contagie, porque es parte de ser ciudadanos en Argentina, en este marco normativo que nos permite vivir en una democracia y que todos podamos acceder a todo y no hayan tantos privilegios, ¿no? Y las infancias y las adolescencias cuesta todavía un montón correrlos de estos lugares de tutelaje en donde no son sujetos y son objetos. Entonces, nada, que ustedes estén haciendo esto y que lo puedan pensar, que se llenen de preguntas, ojalá se llenen de preguntas, que se les pregunten a ustedes, que si quieren me escriban a mí, ojalá que tengan ganas de estudiar un poco más o de capacitarse. Mendoza es un nicho para formación gratuita, tienen todo al alcance de sus manos. Vos que venís de otro lado, se los digo, los hospitales, escuelas, la universidad preciosa que tienen, esta facultad que es hermosa, que yo usé para hacerme las panorámicas acá. Tienen que aprovecharlo, porque es algo que no tienen todos los estudiantes en todos lados, ni todas las personas. Entonces, bueno, gracias. Ha sido un placer. No, para nosotros. Gracias. Gracias, chicas.